Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado Ige Wousoro. Sosite Yoshikousei Woiro volumen 3 capítulo 4. Capítulo 12. Propósito. Bueno, me salvaste, me salvaste. En verdad, gracias, dijo, bastante indiferente, Kanda-senpai. Yo mostré una sonrisa irónica y asentí. De nada, bueno, no había más opción, no es así. No tienes tu credencial de empleado. Eso es verdad. Y eso que me dijeron la semana pasada que me iban a hacer una, Kanda-senpai hizo un puchero, y luego puso cara de enojada. Bueno, olvidé mi bolso, soy una completa inútil. Ese día era bastante fácil que no te dieras cuenta y olvidaras tu bolso. Regularmente separo mi bolso de otras cosas, yo llamo a eso una mala costumbre. Kanda-senpai dijo eso como si hablara de otra persona, sintió, y luego se estiró. Miré esa acción suya de reojo, y luego levanté la mano. Entonces, eso es todo por mi parte. Quería regresar rápido a casa y acostarme. Sayu debió haber salido ya a comprar para hacer de comer, pero no estoy preocupado por la cena. Antes de salir de casa, Sayu se veía muy cansada. Me pareció que no tenía la energía necesaria para salir de compras. De cualquier forma, no creo que compre nada más que las cosas para hacer la comida. ¿Habrá comprado algo dulce? Mientras pensaba en eso, comencé a caminar, cuando de repente sentí un jalón en el cuello de mi camisa. Dejé escapar un gemido de «ar». Espera, espera, espera. Volteé, desconcertado, y me encontré con que Kanda-senpai me estaba mirando con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ya te vas? Por supuesto que ya me voy. No tengo otro asunto pendiente. Bueno, déjame recompensarte con una invitación a comer. Vale. Aunque en este contexto esto quizás significa, te lo agradezco, si me lo va a agradecer prefiero que sea dejándome volver a casa. Kanda-senpai me miró y, luego de poner cara inquisitiva por un momento, se echó a reír. Ja, es la primera vez que veo una cara de molestia cuando invito a una persona a comer siendo que, además, esa invitación es para agradecerle algo. Kanda-senpai continuó riendo y luego me dio un golpecito en el brazo. Vamos, salgamos. Quiero ser una mujer que le agradece a un kawaii en un día de descanso en lugar de una que solo lo deja regresar a casa. ¿Qué? La idea es darme las gracias, ¿no es verdad? Oh, parece que ya lo entendiste. Esto se puso serio. Al final, ella tenía este motivo ulterior desde el momento en que salí de casa. Y yo que pensé que regresaría para cenar. Ella aprovechó la situación en la que me pagaría mi favor, para entonces poder hacer esto. A pesar de que Kanda-senpai parecía mostrar un comportamiento bastante intuitivo, a decir verdad, había algunas cosas que me parecía que estaban calculadas, y resultaba difícil sacar una conclusión. De cualquier forma, tenía el presentimiento de que, aunque continuáramos dialogando, no habría ningún progreso, así que me resigné. Entendido. Entonces, aprovecharé la situación y aceptaré tu amable oferta. Ante mi respuesta, Kanda-senpai asintió, satisfecha, y comenzó a caminar. La miré de reojo y luego saqué despreocupadamente mi smartphone, enviándole un mensaje a Sayu. Lamentaba los problemas por los que tenía que pasar para salir de compras, y en verdad lo sentía, pero por tratarse de Sayu, tenía una misteriosa confianza en que entendería. ¿Quieres comer algo? No, nada en especial. Estaría bien comer lo que Kanda-senpai comerá. Dije que era para agradecerte, así que, no debería ir a comer lo que quiere comer. Que esa no era la versión oficial. Discúlpame. Siento que debo agradecerte apropiadamente. Kanda-senpai hizo un puchero. Además, finalmente, si no te quedas hasta el final de lo que dicta la versión oficial, entonces no habrá tal, sino que sería un engaño todo lo que he dicho, agregó esas palabras con una voz un poco más baja,
y difería con el tono bromista con el que se había expresado hacía unos instantes. Al verla de perfil, noté que parecía estar incómoda, pero no pude leer ni comprender completamente la expresión en su rostro. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Senpai se habrá dado cuenta de la forma en que la miraba? La razón de esto era que, rápidamente, ella había mirado hacia otra parte, y luego mostró una amplia sonrisa. Será carne como la vez anterior. La carne estaría bien. Después de todo, la carne y toda la comida que se hace al carbón es deliciosa. Bien, está decidido. ¿Dónde habrá un restaurante de carne asada por aquí? Ah, hay un lugar al que voy a menudo. Cuando dije eso, Kanda-senpai se rió en tono burlón y luego inclinó la cabeza. ¿Con quién? No importa con quién. Era difícil decir que con Gotou-san. Aunque preguntó eso con conocimiento parcial, pensé que su personalidad era malvada. Entonces, vamos a ese lugar. Ese restaurante está en la dirección opuesta. Kanda-senpai dejó de caminar en la misma dirección, y luego, guiándola, comencé a caminar. Saqué mi smartphone de mi bolsillo porque sentí que vibraba, y, al revisarlo, me di cuenta de que se trataba de la respuesta de Sayu. Siente libre de tomarte tu tiempo, enojada. Cuando lo miré, se me escapó una sonrisa irónica. Entonces, está enojada. En cuanto termine de comer, regresaré tan pronto como me sea posible. Y ácida. Escuché una voz a mi espalda, así que volteé mientras guardaba mi smartphone y me encontré con que Kanda-senpai me estaba viendo fijamente. Aunque esperaba que Kanda-senpai dijera algo, ella solo me miró a los ojos, sin decir nada. ¿Me llamaste? Le pregunté. Ella se quedó con la boca abierta, como si estuviera sorprendida, y después de unos instantes así, finalmente habló. ¿Qué tan lejos de aquí está ese restaurante de carne asada? Aunque teníamos por delante un tiempo considerable, esta era una pregunta intrascendente, por lo que me decepcionó. Está cerca. No tomará más de 5 minutos. Vaya. Al escuchar la respuesta, asintió con una expresión de confusión en su rostro. Apresuró un poco el paso y se paró a un lado mío. Bueno, entonces, vamos pronto. Incluso aunque no nos apresuremos, llegaremos pronto. Aún así, Kanda-senpai ignoró lo que dije, y me contestó un poco hoscamente, cuando estemos juntos los dos, solo sonríe cuando hables conmigo. Cuando respondí eso estúpidamente en voz alta, Kanda-senpai levantó la cara, y esta vez me miró claramente enojada. Estoy pagando un restaurante de carne asada para pasar tiempo con Yashida. Me parece que es desagradable que Yashida-san no aproveche su tiempo conmigo. Perdón, reflexioné y me disculpé al ver que Kanda-senpai casi no ocultaba su descontento. Quizás se disgustó porque me distraje con el mensaje de Sayu. Ciertamente, es probable que haya sido grosero el haberme distraído abiertamente con otra persona mientras estamos compartiendo estos momentos. A pesar del gran remordimiento, no pude ser capaz de continuar conversando con ella, por lo que Kanda-senpai y yo permanecimos en silencio hasta que llegamos al restaurante. Ese ya se puede comer. Este también, se ve bien. Gracias. Kanda-senpai señalaba los pedazos de carne en el asador que estaba sobre la mesa para que los tomara con las pinzas, y luego de pronto tomó los pedazos y los puso en su pequeño plato. Animada, senpai volvió a poner carne cruda en el asador. Tomé un pedazo de arrachera y luego me lo llevé a la boca. Tan pronto la mastiqué, el jugo de la carne se desbordó en mi boca, y en ese momento me sentí feliz. Como era de esperarse, la carne estaba deliciosa. Aunque estaba cansado y quería regresar a casa tan pronto como fuera posible, el hecho de estar cansado y comer comida deliciosa, el simple hecho de estar demasiado cansado me hizo sentir feliz. Por favor, tú también come, senpai. Le dije esto a senpai, que no hacía otra cosa más que monopolizar las pinzas y asar la carne.
Cuando voy con mis jefes, incluida Goto-san, a un restaurante de carne asada, yo soy quien está a cargo de asarla, y ahora que ese trabajo había sido tomado por ella, me sentía aburrido. Además, sentiría mucha vergüenza si le asara la carne a Senpai. Además, no tiene sentido tomar las pinzas con las dos manos. Kanda Senpai estaba usando las dos manos, la derecha y la izquierda, cada vez que usaba las pinzas para voltear la carne. Su actitud tenía tal vigor que parecía dejar en claro: yo asaré la carne, pero, de cualquier forma, el hacerlo con una sola mano le resultaba prácticamente imposible. Con una sola mano es suficiente. Es por eso que las dos hojas de acero se pueden unir. Cuando estiré la mano para pedirle las pinzas, Kanda Senpai negó con la cabeza. Pero es más elegante hacerlo con las dos a la vez. No, ni siquiera puedes tomar la carne con la mano izquierda, no es así. Eso no es cierto. Kanda Senpai trató de voltear la carne con la mano izquierda, pero, como era de esperarse, su mano temblaba. Después de 10 segundos de luchar ferozmente, finalmente volteó un pedazo de costilla marinada al estilo Galbi 13. Luego, me miró con una cara que claramente expresaba: ¿lo ves? Bueno, normalmente tomaría un segundo si lo hago con la mano derecha. Si te toma un segundo hacerlo con la mano derecha y 5 segundos con la mano izquierda, puedes voltear 6 pedazos de carne en 5 segundos, 14. Si lo hiciera yo, voltearía 10 pedazos en 5 segundos. Y Asida desde hace mucho es alguien que siempre está atento a los detalles, ¿no es así? Kanda Senpai suspiró sin el menor disimulo, tomó las pinzas, y luego se puso frente a mí. Finalmente, puso las pinzas en su mano derecha, tomó un pedazo de carne de la parrilla con unos palillos, lo bañó en salsa y se lo llevó a la boca. Masticó lentamente y, luego de que engulló el pedazo de carne, Kanda Senpai bajó la mirada un poco y dijo en voz baja: pero, también ha cambiado. Kanda Senpai levantó la cara y me miró fijamente. Luego, mostró una débil sonrisa. Comparado con el de antes, ¿cómo decirlo? ¿Se ha vuelto más firme, más firme? Ajá, más firme. Antes, sin una razón en particular, sentía que solamente estaba viviendo una vida honesta, pero, ahora, ¿cómo decirlo? Siento que tengo un propósito. Habré decidido cuál es mi objetivo. Después de decir eso, Kanda Senpai tomó otro pedazo de carne de la parrilla. Bañó solo un poco la carne con salsa y luego me miró como si estuviera pensando en otra cosa. Dijo que yo había cambiado, pero poco a poco comenzaba a pensar que ella también lo había hecho. Su lado caprichoso, travieso y misterioso no había cambiado. Sin embargo, a mi parecer ahora era mucho más madura que antes. No podía decir concretamente en qué tanto ni cómo, pero podía decir con certeza que, al igual que yo, esta persona estaba volviéndose mayor y eso era fácil de comprender. De alguna forma, tenía una actitud misteriosa y sus sentimientos eran imposibles de leer mientras sonreía. Kanda Senpai masticó lentamente la carne y luego la engulló. Después de todo, continuó, como si lo hiciera para ella misma. No le di nada a Asida cuando salía conmigo. Ante esas palabras, me quedé desconcertado por un momento, pero inmediatamente después negué con la cabeza. No es cierto. ¿Sí lo es? No es así. Kanda Senpai no sabe cuán importante fue para mí. Cuando dije eso, Kanda Senpai negó lentamente con la cabeza. Lo sé. Que sí lo sé, Kanda Senpai dijo esto sonriendo, con una expresión en su rostro que de alguna forma parecía sombría. Fue muy doloroso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada cuando ya no estabas conmigo? Durante ese tiempo, no dijiste ni una palabra. Sin embargo, otra duda surgió de repente en mi cabeza. Bueno, más que surgir en mi cabeza repentinamente, sentí que había llegado el momento de hacer esa pregunta. La persona que está en la Dotofe perfil de Senpai, soy yo,
no es así. Me refería a la foto de perfil en la aplicación de mensajería. Probablemente se trataba de una foto de mí de espaldas, de cuando era estudiante de preparatoria. Ante esa pregunta, Kanda-senpai soltó una risita y asintió ligeramente. ¿Finalmente te diste cuenta? Me di cuenta desde el principio. Sin embargo, estaba sorprendido, y solo por eso no pregunté. Inmediatamente después de intercambiar información de contacto con Kanda-senpai, me di cuenta de que su foto de perfil era una foto mía de cuando estaba en la preparatoria. No obstante, no tenía ni la menor idea de por qué razón estaba usando una foto mía para eso, pero me sorprendió bastante. No pude hacer esa pregunta en ese momento y en aquel lugar, pero sentía que ahora sí podía. ¿Por qué usas mi foto? Esa foto la tomé con el celular que tenía en aquella época. Cuando pasé la información de la micro SD a la laptop y luego de la laptop al smartphone, también se transfirió esa foto, y la puse como foto de perfil. Fue un desastre. Kanda-senpai no respondió mi pregunta, pero lo contó con una voz ligeramente animada. Luego, me miró como si estuviera leyendo la expresión de mi rostro y se encontraron nuestras miradas. Ella suspiró ligeramente, y luego asintió varias veces pareciendo resignada. ¿La razón es? Oh, el hielo se está derritiendo mucho. Chasqueando la lengua, humedeció su boca con el hielo que se había derretido en el vaso de whisky en las rocas. Después, dijo murmurando, que es mi único recuerdo romántico. Me sentí incómodo cuando dijo la palabra único. Kanda-senpai mostró una expresión facial ligeramente áspera ante mi reacción. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Bueno, es que dices que es el único. Los recuerdos de Kanda-senpai en mi mente eran siempre difusos por alguna razón. Cuando estábamos en la escuela ella era una persona conocida por todos, era una especie de celebridad, por lo que todos conocían los rumores de que hubo varios antes que yo. Además, pasaron varios años desde que nos separamos. ¿Será que una belleza como ella no salió con nadie más durante todo este tiempo? Desde que terminé con Yasuda, no salí con nadie más. No hay una persona con la que me entienda, o más precisamente, quizá mi sensibilidad se ha deteriorado. ¿Sensibilidad? La cara tan erótica que ponías. Tu sensibilidad. Después de eso, ya no quise salir con hombres, supongo que ya no pienso más de esa forma. Kanda-senpai dijo eso con bastante indiferencia, y luego le dio otro trago al vaso con whisky. Antes de salir con Yasuda, tuve algunas relaciones que eran algo parecido a salir, pero, ¿cómo decirlo? No hubo nadie que me gustara en serio. Sin embargo, en mi vida de estudiante, era mucho más importante el hecho de que estuviera saliendo con alguien. Es por eso. Sentí que la calidez en la mirada de Kanda-senpai pareció disminuir de repente. Tampoco le gusté a nadie. Miré a Kanda-senpai sin poder decir nada. En retrospectiva, creo que nunca escuché una conversación tan directa del corazón de Kanda-senpai cuando estábamos en la preparatoria. Es por eso que, cuando Yasuda se confesó, creo que estaba feliz por primera vez, y eso me sorprendió inmensamente. ¿Te sorprendió? Ajá, me sorprendió que existiera en realidad una persona a la que le gustara. Cuando dijo eso, Kanda-senpai sonrió un poco tímidamente. Y, debido a eso, me terminaste por gustar a mí también. Yo no sabía cómo reaccionar a lo que estaba diciendo, por lo que mi mirada deambuló por la superficie de la mesa. Yasuda era el más amable de todos los hombres que había conocido hasta ese momento, solo me miraba a mí, y eso hizo que me atrajera bastante. ¿Qué? Mientras yo gritaba histéricamente, Kanda-senpai soltaba una risita. Creo que no te diste cuenta, pero Yasuda me atraía demasiado. Sin embargo, mi enfoque era muy desordenado. Sí. Bueno, no te ves mal, eres amable con todos sin distinción, te ejercitas lo suficiente, ¿por qué no me sentiría bastante atraída? Kanda-senpai dijo eso, pero en mi época de estudiante de preparatoria no recordaba recibir buenas vibras
de parte de las chicas a excepción de Kanda Senpai. No recuerdo que alguien se me haya aproximado, ni tampoco haber sido popular. Ni una sola vez alguien se me confesó. A pesar de mi desconcierto, Kanda Senpai continuó hablando con nostalgia. Es por eso que me volví una persona egoísta. ¿Egoísta? Sí. No quería hacer algo con alguien con quien no lo quería hacer. Kanda Senpai recorrió el vaso de vino con su dedo. Quería ser especial solo para Yasuda, dijo lentamente. Sus palabras poco a poco parecían permear en mi mente, junto con un ligero dolor. Yasuda era increíblemente importante para mí, pero indudablemente yo no era buena para ti. Y como yo no me podía volver importante para ti, no quedó más opción que te volvieras importante solo para mí. Eso es, Yasuda no es solo una persona especial, también es una persona amable. Las personas que están cerca de mí se vuelven importantes. Bueno, eso es. Pude evadir el hablar solo con el pretexto de que estaba masticando la comida. Kanda Senpai continuó hablando relajadamente. Entonces, bueno, sabes, quería que fuéramos más egoístas, tanto Yasuda como yo. Quería que le dieras prioridad a ser más temerario. Pensé que lo más importante para ella era que la respetara. Y entonces, pensé que eso era lo que a ella le pesaba, y que por eso se separó de mí. Mientras escuchaba lo que decía Senpai, hizo que me diera cuenta de un grave malentendido que tuve en el pasado. Y pensé que, por lo que ella decía, mi esencia como persona seguía siendo la misma. Recordé lo que Mishima me había dicho anteriormente, después de todo, ¿cuál es la prioridad para Yoshida Senpai? Me pregunto si esto que me están diciendo ahora es lo mismo. Aquello era importante, esto era importante. No había pensado que mi vida cotidiana no tenía una razón de ser en particular, ni un significado, pero no estaba convencido de que solamente debía cuidar esa vida cotidiana. Sin embargo, Yasuda ha cambiado, ¿no es así? Preguntó Kanda Senpai con una voz extremadamente clara, interrumpiendo mis pensamientos. Sorprendido, levanté la cara y mi mirada se encontró con la de ella. Ahora, pareces tener algo más importante que cualquier otra cosa. ¿Qué? Solamente te preocupas y te preocupas por alguien que vive en tu casa. Cuando me dijo eso, me sorprendí. ¿Por qué Kanda Senpai me estaba diciendo esto si yo no le había dicho nada? Ah, ja, 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 ja. ¿Por qué pones cara de como si te hubiera descubierto? No, lo sé. Si fueras el Yasuda de antes, no hubieras puesto una cara de molestia por mi invitación a comer, e inmediatamente después de que decidiste ir, te comunicaste con alguien. Con eso es suficiente para entender que tienes a alguien en casa. Ya veo. Ciertamente, dije que regresaría a casa y además, cuando cambiaron los planes, de inmediato me puse en contacto con alguien, probablemente por eso era fácil deducir que había una persona en mi casa. Aunque estaba seguro de que me había puesto en contacto con esa persona de forma casual, esa persona quedó expuesta al ella llegar a esa conclusión. Debo tener cuidado de ahora en adelante. No podría rehuir del asunto si continuábamos hablando del tema o si ella insistiera en hacerlo. Estaba pensando en cómo explicar la situación, cuando Kanda suspiró haciendo ruido con la nariz. Bueno, no preguntaré los detalles. ¿Qué? ¿Quieres que lo haga? No, preferiría que no lo hicieras. ¿Verdad? Kanda Senpai se rió y luego le dio otro trago al vaso con whisky. Que algo se haya vuelto tan importante para Yasuda es algo bueno, ¿no? Eso lo hace mucho más atractivo que antes. Kanda Senpai me miró como si pudiera leer mi mirada y luego se rió mostrando sus dientes. Gracias por salir conmigo hoy. Ah, no, de nada. No es bueno que comas tanto si hay alguien esperándote en casa. Perdón que te lo pida de repente, pero, comamos rápido. Disculpe. Sin esperar mi respuesta, Kanda Senpai llamó a un mesero que pasaba cerca.
Ordenó la carne rápidamente, y, después de observar al mesero marcharse, suspiró y dijo en voz baja, «Ja. Está superado». La escuché decirlo. Era difícil estar seguro porque lo dijo con voz extremadamente baja, pero yo la escuché claramente. ¿Debía esperar para preguntar el significado de eso? Antes de reflexionar a fondo sobre el asunto, pregunté, ¿qué es lo que está superado? Ante mi pregunta, Kanda-senpai abrió mucho los ojos. Creí que eso era de esperarse, quizá no pensaba que la hubiera podido escuchar. O tal vez pensaba que, aunque la hubiera escuchado, no diría nada. En cualquier caso, esta pregunta al parecer fue inesperada por parte de Kanda-senpai. Ella se quedó con la boca abierta por un momento, y después se rió. Ja, ja, ja. Yasuda es un tipo que en verdad no entiendo. Estaba desconcertado porque no entendí el significado de lo que había dicho, pero ella me ignoró, se rió sola por un rato, y después puso una expresión traviesa en su rostro. Finalmente, me miró fijamente y luego dijo, «Mi primera decepción amorosa, finalmente la he superado, tonto». Las palabras, decepción amorosa, resonaron en mi cabeza. Eso es, perdón por la espera, aquí está la carne de cerco, el hígado, las costillas galbi y más arrachera. Ah, gracias. Interrumpiendo mis palabras, el mesero trajo al mismo tiempo toda la carne que Senpai había ordenado, y la puso sobre la mesa. Excelente. Vamos a asarla. Senpai. Yasuda, si no vas a asar la carne, entonces préstame las pinzas. Yo lo haré con las 2 manos. No, yo lo haré para que, por favor, dejes de hacer eso. Mientras Senpai se reía como un niño, ponía la carne sobre el asador. Claramente, sentí que de su cuerpo emanaba un aura que decía, no preguntes más, por lo que desistí y me concentré en asar la carne. Sin embargo, había una cosa que me preocupaba. Por la forma en que lo dijo, creo que sin duda esa decepción amorosa a la que se refería era nada más y nada menos que la que tuvo conmigo. Era inesperado y no podía creerlo, pero debo aceptarlo solo porque ella lo dice. Pero si ese era el caso. Si finalmente había superado su decepción amorosa gracias a su conversación conmigo, entonces antes de esta invitación a cenar ella no tenía un simple deseo sexual, sino que también incluía sentimientos amorosos. Con eso, ella me estaba diciendo que ya no le gustaba, no lo estaré tomando a la ligera. No hay forma de saber lo que no dice. Creo que lo sé, pero creo que, si no conozco los sentimientos de la otra persona, no puedo decir que no puedo ser indiferente a otra persona, y sinceramente tampoco puedo ser tan desconsiderado como para decidir arbitrariamente qué significa lo que dijo. Mira, Yasuda, el hígado se está quemando. No es muy pronto para eso. El hígado sabe mejor si está en término medio. Kanda-senpai levantó el pedazo de hígado con sus propios palillos y luego lo puso en mi pequeño plato. Pruébalo. Cuando me lo pidió, tomé un pedazo de hígado que se veía blando y me lo llevé a la boca. Estaba áspero y duro solo superficialmente, por ser la parte más expuesta al fuego, pero al masticarlo tenía una textura suave y al mismo tiempo un sabor amargo. Me pregunté si el hígado siempre sabía así de amargo. Sin embargo, no era un sabor desagradable. La textura suave y gelatinosa de la carne cada vez que se enredaba en la lengua, hacía manifestarse al mismo tiempo el sabor amargo y delicioso. Está amargo y delicioso, ¿verdad? Cuando lo dije, Kanda-senpai asintió y mostró una sonrisa despreocupada. Así es. Si aquel día hubiera ido a un hotel con Kanda-senpai, tendría un nuevo futuro con ella. Cuando lo pensé, de inmediato me pareció ridículo. Yo tomé esa decisión, y no puedo regresar el tiempo y cambiarlo. Además, creo que Kanda-senpai tampoco tiene el interés de intentarlo de nuevo. No importa cuánto me arrepienta, eso ya estaba hecho, no se podía deshacer y, por lo tanto,
era inútil pensar en ello. Solía desagradarme la comida amarga, pero últimamente he llegado a pensar que no está tan mal. Cuando dijo eso, Kanda-senpai tenía la boca medio llena de hígado, y cuando la volví a ver, seguía siendo una mujer hermosa. Capítulo 13. Persecución. No estuvo mal, pero tampoco estuvo mejor de lo esperado. Cuando salí del cine, me estiré y luego asentí, en soledad. Bueno, me causó todas las emociones que pensé que me causaría al ver el tráiler, por lo que siento que no fue un desperdicio de dinero. A su modo, despertó mi empatía apropiadamente e hizo que llorara. Siento que fue, bueno, podríamos decir que, rentable. Quizás sea porque recientemente he trabajado más seriamente que antes, pero ha aumentado la frecuencia en que voy al cine entre semana después del trabajo, y los festivales cinematográficos se han convertido para mí en una actividad obligada en los días de descanso. Antes de que entrara al cine, el sol ya había comenzado a ponerse, pero ahora estaba completamente oscuro. Tengo hambre. Si regresara a casa y me preparara algo resultaría molesto, así que pensé en comer algo frente a la estación del tren, por lo que miré a mi alrededor. Ahora que recuerdo, la vez que vine a ver una película cerca de esta estación solo me dediqué a perseguir a Yoshida-senpai, por lo que no me fijé en qué tipos de restaurantes había. Mientras pensaba en qué tipo de restaurante quería comer, miraba detenidamente cada uno de los establecimientos cuando, de repente, vi a una persona que conocía. Era una chica que venía caminando hacia mí con una bolsa de supermercado. Aunque la primera vez que la vi traía puesto su uniforme, pero no había duda de que se trataba de Sayu-chan. Tenía la mirada baja y, cuando la levantó, nuestras miradas se encontraron. Oh. No pude escuchar su voz, pero claramente sus labios se pusieron en posición para decir eso. Y luego, trotando, se acercó a mí. Chuzua-san, buenas noches. Buenas noches. Son tus compras. Ese pantalón de mezclilla a los tobillos y esa túnica blanca de una sola pieza resaltaban ese aire refrescante que rodeaba a Sayu-chan. Me pregunté en mi mente si esta ropa también se la había comprado Yoshida-senpai, pero rápidamente dejé de pensar en ello. Pero si así fuese, ¿cómo debería tomarlo? Así es. El refrigerador se quedó vacío. Cuando dijo eso, Sayu-chan se rió irónicamente. Parecía ya completamente acostumbrada a las tareas domésticas de la casa de Yoshida-senpai, y extrañamente se veía muy bien mientras cargaba con la bolsa del súper. Es terrible tener que hacer las tareas domésticas todos los días, ¿verdad? No, no es ninguna molestia. Cuando la elogié, Sayu pareció apenada y se encogió de hombros. No era modestia, al parecer eran sus verdaderos sentimientos. Era una niña humilde. Chuzua-san, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, es que hasta hace unos momentos estuve viendo una película. ¿Te gustan las películas? Cuando Sayu-chan me hizo esa pregunta, recordé justo en ese momento que, ahora que lo pensaba, nunca había conversado con tal soltura con esta niña, de hecho, ni siquiera había hablado con ella de esta forma. Como siempre estuve consciente de lo que estaba alrededor de la vida de Yoshida-senpai, siempre estuve consciente de la existencia de Sayu-chan. Pero casi no sabía nada sobre ella, y al parecer ella tampoco me conocía a fondo. Claro que me gustan. Vengo muy seguido al cine que está por aquí. Ya veo, entonces, Sayu-chan asintió encantadoramente varias veces, pareciendo comprender. Luego, levantó la cara y, cuando estaba a punto de decir algo, la expresión en su rostro se congeló. Sayu-chan se quedó inmóvil mientras veía algo lejano a mis espaldas. Cuando me preocupé y me di la vuelta, Sayu rápidamente se me acercó, como queriendo pegarse a mi cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando se lo pregunté, Sayu agachó la cabeza de forma poco natural y dijo con voz ligeramente temblorosa, «Es que hay una persona que me está buscando. Está lejos, justo detrás de Chuzua-san. ¿Conoces a esa persona?» Sí. Pensé en preguntarle, «¿No quieres encontrarte con esa persona, verdad?», pero me detuve. Con tan solo verla,
era suficiente para saber la respuesta a esa pregunta. Era un buen plan alejarse de este lugar pronto, pero si regresábamos a casa de Yoshida Senpai y este llegaba mientras yo estaba allí, esto se volvería un gran problema. Esa persona ya se dio cuenta de que estás aquí. No, parece que no ha visto en esta dirección. Miré por encima de mi hombro en dirección a donde Sayu me había dicho, suspiré ligeramente, y le di a Sayu una palmada en el hombro. Bueno, por ahora, te esconderé. ¿Qué? Primero que nada, movámonos antes de que nos encuentre. Sayu-chan, escóndete detrás de mí mientras caminas. Baja la cabeza y camina con la mayor naturalidad posible. Le di una explicación a Sayu de cómo ocultarse y caminar, igual a la que vi alguna vez en una película en la que un ladrón estaba huyendo disfrazado y estaba siendo seguido por la policía. Al final atrapaban al ladrón, pero eso no importaba en este momento. Sin decir ni una palabra, me dirigí a la estación. Cuando finalmente pasamos el área de torniquetes, le pregunté a Sayu-chan, ¿nos habrá descubierto? Sí, probablemente. Pero no parece que nos esté persiguiendo. Vaya, qué alivio. Mi casa está a 2 estaciones de aquí. Ahí podremos refugiarnos por un rato. Sayu se detuvo mientras conversábamos y nos dirigíamos hacia el andén para abordar el tren que se dirigía hacia la estación más cercana a mi casa. Después de tratar de decir algo y no hacerlo varias veces, Sayu-chan dijo en voz baja, muchas gracias. Ante ese agradecimiento, junto con una expresión demasiado afligida en su rostro, yo suspiré automáticamente. No te preocupes por eso. Me acerqué a Sayu-chan y le di una palmadita en el hombro. Ella estaba considerablemente más tranquila que cuando descubrió a su perseguidor y se escondió por acto reflejo detrás de mí, y mostraba más esa dulzura infantil que poseía. Pero, a pesar de que no tiene relación alguna con Yusua-san, tú lo has dicho. En lo que respectaba a lo que había dicho ella, yo también lo creía. Honestamente, no sabía por qué razón Sayu-chan estaba siendo perseguida, ni quién la había encontrado en aquel lugar, ni tampoco por qué la había llevado conmigo si nada de esto tenía relación alguna con mi persona. De hecho, probablemente sería mejor para mí si mi preocupación número 1 con lo relacionado a Yoshida Senpai desapareciera. ¿Por qué estoy ayudando a esta niña? Esa pregunta surgió en mi cabeza, pero la eliminé tan pronto como pude. Pero, sobre todo, había una cosa que quería decir. Precisamente porque no tiene nada que ver conmigo sería irresponsable no ayudarte. Entonces, si por ahora ayudo a Sayu-chan, ¿está bien? No. Después de decir eso, Sayu-chan se quedó con la boca abierta por un instante, y luego asintió lentamente. Oh, muchas gracias. Un poco tímida, mostró una cara sonriente y me volvió a dar las gracias. Lo cual significaba un no te preocupes, y un recordatorio de que, lo que sucediera después, no sería mi responsabilidad. Estoy segura de que quiso expresar ambas cosas para que me sintiera tranquila. De cualquier forma, no hay diferencia si lo dice o no, yo no tomaré la responsabilidad de esta niña ni planeo hacerlo en el futuro. Si hace las cosas más sencillas para las dos el decirlo, lo debemos hacer cuanto antes. Mientras pensaba en eso, me volví extrañamente absurda. ¿A quién demonios le estoy dando explicaciones? Dejé escapar una sonrisa amarga, miré de reojo a Sayu-chan. Ella sacó su smartphone, miró fijamente la pantalla, y luego se quedó inmóvil. Estaba claro que tenía cara de preocupación. ¿Qué pasa? No, Sayu-chan miró para todas partes a su alrededor, y luego levantó ligeramente su smartphone. Pensé en contactarme con Yasuda-san, pero, ¿estaría bien? No. Pero, ¿qué estaría bien decirle? De algún modo, eso sonó mal. No estaba entendiendo lo que estaba diciendo, por lo que incliné la cabeza. No puedes escribirle y explicarle las cosas tal cual. Una persona te está persiguiendo, me encontré por casualidad a Mishima Yusua, y ella me esconderá en su casa,
Incluso aunque escuchó lo que estaba diciendo, pareciendo preocupada, dudaba en decir algo, por lo que la miré y finalmente intuitivamente me di cuenta. ¿Quería ocultar a Yoshida-senpai el hecho de que estaba siendo perseguida? Aunque no sabía por qué razón necesitaba hacerlo, ni tampoco por qué no estaba dispuesta a comunicarse con Yoshida-senpai. No importa qué esté pasando, esto es asunto de esta niña. No creo que no quiera contactar a Yoshida-senpai por razones egoístas. Suspiré, y saqué mi smartphone. Sayu me miró con una expresión de sorpresa en su cara al darse cuenta lo que estaba haciendo. Aunque por ahora no te comuniques con Yoshida-senpai, ese hombre te volverá a perseguir, Sayu-chan. Eso es verdad, es por eso que yo, en verdad. Después de escribir el mensaje, se lo mostré a Sayu-chan. Voy a tomar prestada a Sayu-chan por un rato. Si la quieres de vuelta, ven a mi casa a recogerla. Cuando vio el mensaje, Sayu-chan abrió mucho los ojos. Lo enviaré. Quédate en mi casa por el momento, así, senpai se sentirá tranquilo. Ya que ambas somos mujeres. Cuando dije eso, Sayu-chan se rió pareciendo desconcertada y dijo, en verdad, muchas gracias. Suspiré, y envié el mensaje. Escucharé una explicación de senpai. Mi problema es que me preocupo por las demás personas. Y esta niña hace cosas que un adulto no haría tan naturalmente. No la estoy halagando ni hablando mal de ella. Después del anuncio en el altoparlante, el tren se paró en el andén. La puerta del tren se abrió, esperamos a que descendieran las personas y lo abordé antes que Sayu-chan. Luego, le ofrecí mi mano y en tono de broma, dije, vamos, princesa. Cuando dije eso, por primera vez el día de hoy, Sayu-chan mostró una genuina cara sonriente y tomó mi mano.